siempre es muy satisfactorio estar frente a la familia. ¿Por qué digo la familia? Bueno, porque estamos en casa. Y yo siempre he sido una gente que cree que las sesiones generales de un hospital deben de ser con el fin exclusivo de dar a conocer primero a la comunidad lo que estamos haciendo dentro de las instalaciones. Y ya después ir fuera del hospital para que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Evidentemente, dentro de la investigación es tan complejo el poder definir los caminos, sobre todo porque tenemos un hándicap en contra muy poderoso y es que no hay recursos económicos. Es una gran verdad que nuestro país sigue dependiendo casi al 100% de lo que en otros campos, en otros países y en otras naciones descubren y lo ponen en práctica y de rebote nos llega a nosotros. Así que un objetivo fundamental en esta tercera etapa de mi vida, que fue dedicarme íntegramente a los procesos de investigación, pues fue definir sobre qué. Y me queda duda que este proceso ya tenemos 17 años de investigación, desde los estadios iniciales, el trabajo con plantas, con animales, hasta llegar a la etapa experimental en seres humanos, sobre una enfermedad que a lo largo de mi vida profesional siempre me causó una frustración muy importante, como es la artritis reumatoide. Es mucha la incidencia, es mucha la frecuencia y es demasiada la incapacidad que esta enfermedad causa en los pacientes, por lo cual cuando llegamos ya a la definición de cuál era la enfermedad sobre la cual íbamos a investigar de manera inicial, pues fue la artritis reumatoide. Quiero comenzar, bueno, con uno de los íconos que a lo largo de mi vida he tenido, que es Albert Einstein, en donde con una de sus muchísimas frases célebres, se le han etiquetado no menos de 236 frases célebres, que por la profundidad del pensamiento nos quiere definir de manera certera muchos aspectos de la existencia. Y he escogido esta como parte de apertura de esta sesión general, en donde nos dice que si quieres obtener resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. La siguiente. La artritis reumatoide es un verdadero problema de salud mundial, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. En nuestro país afecta aproximadamente al 1.3% de la población general. Se calcula que para el año 2011 había 1,5 millones de personas en nuestro país afectados de esta enfermedad. 2/3 de los pacientes son mujeres, y son mujeres jóvenes. La edad de inicio es entre 25 y 45 años. Sin duda alguna, de acuerdo a reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social, la artritis reumatoide y otras enfermedades degenerativas crónicas osteoarticulares representan el segundo lugar en incapacidades a nivel nacional. El 10% de las mujeres afectadas por esta enfermedad llegan a tener una discapacidad total y el 25% del restante no llegan a la discapacidad total, pero sí llegan a tener limitaciones físicas considerables. Y existe un gran problema, un gravísimo problema a nivel mundial, y es que la mayor parte de pacientes no reciben ni atención ni información correcta. Existen criterios bien definidos para la enfermedad, y estos criterios vienen del Colegio Americano de Reumatología, en donde tenemos 7 criterios mayores, entre los cuales hacemos uso para poder definir exactamente
el tipo de población que estamos estudiando. Me queda duda que los 4 primeros criterios son muy importantes: la rigidez matutina, la inflamación de los tejidos blandos, la inflamación de al menos de una de las áreas importantes como son las manos, y sobre todo que sea un proceso simétrico. De acuerdo a estos criterios, el tener 4 criterios está totalmente fundamentado para hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Nos queda claro que cualquier articulación del cuerpo puede ser afectada por la enfermedad. No sé si alguna vez hayan dado, como cuando me pongo a hacer cosas que no me corresponden, como clavar algo, y de repente el martillo, en vez de dirigirse a la cabeza del cada vez más elusivo clavo, se dirige hacia el dedo, ¿no? Es un dolor intenso, es un dolor incapacitante. Entonces imagínense ustedes a una mujer de 35 años de edad, con 15, 25, 55 articulaciones afectadas. Bueno, pues fácilmente podremos comprender el grave problema que representa para las mujeres o para los pacientes en general el tener este padecimiento. Un libro que tengo y que habla específicamente de inflamación, extraordinario libro que nos da toda una historia acerca de la inflamación, que como tal es un proceso patogénico que explica la inmensa mayoría de enfermedades y en donde la génesis está perfectamente identificada. Nos dice algo muy importante, y es que esta investigación sobre la inflamación se extiende desde hace más de 2000 años, pero de ellos los últimos 200 años ha sido una investigación en el contexto celular, y lo más importante, lo más relevante, es que en los 20 últimos años el entorno molecular ha dominado el conocimiento, pero lo que ya Aristóteles hace 460 años antes de Cristo ya imaginaba, la similitud que existe entre el macrouniverso y el microuniverso, lleno de elementos cuya interacción, cuya interrelación tiene que ver para la producción de la mayor parte de las enfermedades que conocemos. Y de esto no cabe duda que la artritis reumatoide es una de las enfermedades prototipo en donde se pierde totalmente el contexto normal de un sistema inmune que ha sido alterado en sus complejas interrelaciones por factores externos, por factores internos, por alteraciones genéticas que hacen que el sistema inmune pierda totalmente el gobierno de un proceso inflamatorio que queda definido, que es uno de los procesos principales de defensa del cuerpo, pero que al salirse este contexto de los límites adecuados hace que esta serie de interrelaciones complejas a nivel de la biología molecular nos lleve a la parte final, que es el daño y la lesión a uno de los sitios más finos de la naturaleza, como son las articulaciones y la capa sinovial. Nos queda perfectamente claro que debe de haber un desencadenante inflamatorio, se han evocado virus, bacterias, elementos tóxicos, aunque no tenemos todavía una definición exacta en la actualidad, pero nos queda perfectamente claro que esta inflamación, como defensa del organismo, como respuesta de reparación o como adaptación al estrés para retornar a un estado hemostático normal, definitivamente sienta la patogenia adecuada para la producción de la enfermedad. Todavía con el contexto del paso del tiempo, nos queda perfectamente claro que la inflamación es uno de los procesos patogénicos que tienen lugar a una gran infinidad de enfermedades. De hecho, no me puedo encontrar ahorita ninguna enfermedad en la cual la inflamación y su disregulación, su dishomeostasis, no tenga parte importante para el desarrollo de un proceso patogénico. Con el mayor conocimiento de las cosas, hemos perfectamente definido que el DNA o el daño al DNA nos va a provocar alteraciones en las señales, disregulación en los sensores, procesos de transducción y de efección o de los efectores que van a producir alteraciones significativas que van a ser transferidas, en el caso particular de la artritis reumatoide, hace un daño potencial irreversible la mayor parte de las veces, que llevan a los pacientes alteraciones significativas en su capacidad funcional. Entonces,
nos queda perfectamente claro. Hay un artículo muy reciente del año 2000 de la revista Nature, en donde todas estas anomalías del DNA tienen lugar importante para la aparición de los efectos disregulatorios, sobre todo el sistema inmune, que van a llevar a la aparición de múltiples manifestaciones con múltiples órganos blancos, entre ellos las articulaciones. Nos queda claro que la artritis reumatoide es una enfermedad progresiva, en donde a tener una articulación totalmente funcional, al cabo de los años, de 12 a 22 años en promedio, la paciente llega a tener una esclerosis y una deformidad con una discapacidad total por el proceso que les he mencionado. Y el proceso funcional pues está localizado en la sinovial. Una sinovial que ha permitido al hombre evolucionar, que ha permitido llegar hasta donde sabemos en la capacidad de las ciencias, de la tecnología, pues mucho tiene que ver la capacidad funcional de las articulaciones. Entonces imagínense esto, que debe ser una monocapa que nos permita la flexibilidad, el movimiento y la realización de cualquier acción que dispongamos. De repente hay un tejido inflamatorio donde se ha perdido la señal normal, la señalización correcta para que todo proceso inflamatorio sea autolimitado y proceda a la reparación correcta. De repente hay más y más tejido inflamatorio que forma un panus destructivo, que es lo que va a condicionar los procesos graves del padecimiento. Por lo tanto, la artritis reumatoide no solamente se entienda como una enfermedad articular. De hecho, el mejor contexto del padecimiento es enfermedad reumatoidea, ya que no solamente afecta a las articulaciones, sino afecta a cerebro, miocardio, pulmones, hígado, riñones. Y en consecuencia, pacientes con afecciones de este tipo, pues tienen alteraciones multisistémicas que explican perfectamente bien que el número de la afección en la población sea un verdadero problema de salud pública. ¿Qué hay de tratamiento para el siglo XXI? Bueno, pues nos queda claro que no existe ningún tratamiento curativo. Los objetivos fundamentales del tratamiento en la artritis reumatoide es conseguir la remisión o situaciones de casi remisión, tratar de mantener la capacidad funcional y mejorar la calidad de vida. En las pacientes que hasta ahora tenemos englobadas en el estudio de investigación que iniciamos en octubre del 2010, nos queda claro que muchos, en el contexto inicial de la primera entrevista, lo que querían por encima de todas las cosas era que les quitáramos el dolor. Nos queda claro que la paciente con artritis reumatoide es una paciente que aprende a vivir con el dolor, que aprende a hacer muchas de las cosas, aún con la incapacidad que ello les representa, pues para tratar de seguir adelante, ¿no? Y el aspecto significativo es que aún con el conocimiento actual de las cosas, aún cuando la ciencia se ha desarrollado bajo el contexto de la biología molecular, aún dista mucho para hacer algo por estas pacientes. Nos queda claro que la artritis reumatoide disminuye hasta en 22 años la vida de las pacientes en relación a las que no lo tienen. Nos queda claro que el tratamiento temprano es un aspecto crítico. También nos queda claro que existen algoritmos de referencia temprana para mejorar los resultados y que esta intervención temprana agresiva mejora los resultados. ¿Bajo qué contexto? El tratamiento de la artritis reumatoide es una clásica pirámide que desde los tiempos de hace más de 120 años se establecía como parámetros de tratamiento en donde deberíamos de pasar de un escalón al otro si no teníamos resultados. Y nos queda claro que desde la primera etapa del manejo con antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos, pues se va ascendiendo en esta pirámide hasta llegar en la actualidad a lo que son los fármacos moduladores de la enfermedad, que mucho han beneficiado, aunque dependiendo de las circunstancias. Ha salido un nuevo elemento importante a partir del año 1997, que son los fármacos biológicos, que son bloqueadores de factores de necrosis tumoral, que son bloqueadores de sistemas de la inflamación que tienen el contexto importante de causar el daño a las articulaciones. Pero nos queda perfectamente claro, como vemos en la siguiente tabla, cuál es el costo que representa de manera individual para los pacientes y para las instituciones el mantenimiento del manejo en estas pacientes. Y vemos aquí
Los AINES pues van más o menos entre los 1,056 y 10,000 pesos, que es el costo anual que representa la utilización de estos fármacos. El uso del Tylenol, 1,197 pesos al año. El uso de esteroides va de los 563 a los 1,157, las nuevas formas de presentación de los esteroides en la actualidad. Luego vienen los fármacos o fármacos moduladores de la enfermedad, que sí han logrado beneficios significativos en un porcentaje determinado de pacientes, en donde, como ve, el incremento en los costos anuales hasta llegar a las nuevas terapias biológicas, que sí son extraordinarias de acuerdo a los artículos presentados a nivel mundial. Son extraordinarios cuando se utilizan de manera temprana, si logran modificar el curso del tratamiento, hay repercusiones importantes en la detención del proceso patogénico y evitar las consecuencias graves que tiene el padecimiento, pero también es extraordinariamente caro su utilización. Cualquiera de los fármacos que estamos utilizando en la actualidad o que se utilizan en la actualidad como terapias definitivas en el tratamiento, pues vean ustedes, son en el orden arriba de los 100,000 o de los 200,000 pesos anuales. Esto para nuestra población general pues es extraordinariamente difícil. Utilizar fármacos como el infliximab, el etanercept, como terapia de tratamiento para estos problemas. Imagínense ustedes el costo que representaría para el Seguro Social, que tiene aproximadamente 386,000 pacientes activos en este momento de tratamiento para la artritis reumatoide, utilizar estos fármacos. Pues yo creo que no habría fondo económico, ni habría participación económica suficiente para poder dar el tratamiento que requieren estos pacientes. De ahí que esta fue una de los objetivos fundamentales para iniciar el protocolo de investigación, el proyecto de investigación que tenemos ya 17 años sobre él, para iniciarlo en este padecimiento. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Bueno, de antemano yo quisiera decirles que los médicos, tal parece que estamos programados desde que entramos a primer año de medicina a creer solo lo que leemos en el New England, en el American Journal o en cualquiera de las infinitas variedades de revistas que existen a nivel mundial, tomando en cuenta que cada mes salen en la literatura occidental aproximadamente 3 millones de artículos. Y todos los libros, toda la literatura que leemos a lo largo de la facultad, pues es norteamericana, es alemana, es francesa, y de ahí nos va llevando de la mano a que solo creamos lo que vemos impreso en una revista. Si nosotros entendiéramos que revistas como Science, Nature, el mismo New England Journal of Medicine, han estado gobernados por la mercadotecnia y por la enorme potencial económico que tienen las compañías farmacéuticas, déjenme decirles que en la actualidad se considera que son 3 las compañías multimillonarias a nivel mundial. En primer lugar, todo lo que se refiere a la economía de guerra. En segundo lugar, la economía del narcotráfico. Y en tercer lugar, la economía de las compañías farmacéuticas internacionales. Y resulta que gran parte de las revistas están gobernadas y comandadas por los intereses. De ahí que una de las cosas principales que yo le enseño a mis alumnos es a tener discrepancia, a tener racionalidad con los artículos que leemos, pero sobre todo y más importante es tener la mente abierta a que existen muchísimos otros métodos diferentes que no están estratificados dentro de los planes de estudio, pero que sin discusión han sido utilizados en la humanidad desde tiempos muy lejanos y que valdría la pena volver hacia ellos, y fue lo que hicimos nosotros desde hace 17 años. La luz, como tal, es uno de los más complejos fenómenos que no han alcanzado a ser dilucidados ni aún con la física cuántica, de que es un fenómeno doble, es una dualidad casi inexplicable de que sea una partícula y una onda. Y entonces esta luz ha sido utilizada para fines médicos desde la antigüedad por los griegos, los romanos, los egipcios. Aquí tenemos una concepción del tiempo que tarda la luz en llegar de la Tierra a la Luna, que es de 1.2 segundos. Y esta luz, la luz que nos da el Sol, la luz que nos permite la vida en este planeta, sin esta luz definitivamente no habría ningún tipo de vida posible, ni hubiera sido posible la biogénesis que tanto se ha estado estudiando a lo largo de los años.
en donde la luz del sol tiene una amplitud muy amplia, una amplitud muy grande, de 0 a 10.000 nanómetros. Esta luz está dividida en 7 grandes espectros, que va desde los rayos ultravioleta C, los rayos ultravioleta B, los rayos ultravioleta A, el espectro de luz visible, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento, hasta los rangos infrarrojos, el A, el B y el C. ¿Cómo está determinada la amplitud? Bueno, pues la amplitud va a estar determinada dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la estratificación del espacio y dependiendo de muchas otras circunstancias. Pero esta luz ha sido aprovechada por los médicos desde hace muchísimos años. Los primeros elementos sustanciales ya determinados por el tiempo es el uso de la fototerapia en los niños, en aquellos niños que tienen enfermedad hiperbilirubinémica por inmadurez o por cualquier circunstancia. Bueno, pues esta fototerapia se empezó a utilizar desde la década de los 30 y ahora ya se ha dilucidado perfectamente bien el mecanismo por medio del cual la luz a la que son expuestos los niños anteriormente se exponían a la luz del sol y se les quitaba lo amarillo, y de ahí se salió la idea de tener dispositivos para darle la fototerapia, en donde nos queda perfectamente claro que uno de los mecanismos fundamentales pues es hacer que esta luz se descomponga o la luz descomponga los elementos de los pigmentos bilirrubínicos y permitan su eliminación y sin necesidad de tener un hígado funcional. Otro de los procesos importantes que se han identificado son los procesos de isomerización sobre el compuesto de la bilirrubina, que permite su eliminación sin necesidad de un hígado funcional. Dentro de otros aspectos de la medicina, tenemos aquí una fotografía de un hospital alemán del año de 1892, en donde se ve claramente cómo los pacientes son sacados a la luz del sol para exponer las partes enfermas y así permitir una mejor integración, una mejor curación de los problemas. Un físico, médico alemán, Niels River Finsen, identificó todos estos procesos y construyó la primera monstruosa máquina de fototerapia que empezó a utilizar en una serie de problemas que eran muy importantes en aquel tiempo entre los alemanes, como fue la siguiente: la utilización del lupus cutáneo, en donde utilizó en 87 pacientes su lámpara de fototerapia con curación de estos problemas. Para 1898 le valió a Niels River Finsen el premio Nobel por su utilización de la luz en este tipo de patologías. Entonces nos queda claro que la fototerapia como tal es un procedimiento ampliamente utilizado dentro del campo de la medicina desde hace mucho más de 140 años, y en donde lo que se trata es que exista una interacción entre la luz de una fuente específica, es decir, el dispositivo que estamos utilizando, y el tejido afectado, y tratar desde un punto de vista microscópico normalizar las alteraciones bioquímicas de las moléculas del cuerpo. ¿Qué es una molécula? Bueno, pues es un conjunto de átomos con los electrones girando alrededor de uno o de varios núcleos, como nos explica la física cuántica, en donde la utilización de los fotones, que es la partícula luminosa de la luz, en donde estamos utilizando alrededor de 20.000 a 32.000 billones de fotones por centímetro cuadrado, nos permite una interacción junto con los sistemas de regulación de la inmunidad del organismo, que nos permiten en un momento dado mejorar las alteraciones significativas. Hay muchísimos artículos en la literatura, pero este es uno muy importante, en donde el potencial terapéutico de exposición adecuada al sol mejora la resistencia física, fortalece el sistema inmunológico, estimula la capacidad de atención y aprendizaje, reduce el hambre y el apetito compulsivo, minimiza las actitudes agresivas y mejora el carácter, mejora la tolerancia a la fatiga y al estrés, tiene acción preventiva en el riesgo de tumores, regula los ciclos del sueño y el reloj biológico, y algo que ya sabíamos desde hace muchísimo tiempo, el aspecto sustancial de la mejoría del metabolismo de la vitamina D, la producción y la fijación del calcio en los huesos, y contribuye a aliviar reumatismos y procesos de artrosis y artritis, ¿no? En un trabajo que hicimos con el Instituto Politécnico Nacional diseñamos este diagrama en el cual especificamos de manera significativa el aspecto tan importante que tiene el DNA en el comando de todos los procesos de interacción complejas que existen con los procesos de inflamación. Como ya hemos venido diciendo, la biología molecular nos ha explicado de manera significativa que anomalías
en el DNA son suficientes para hacer que todos estos sistemas que regulan la inflamación pierdan el dominio, pierdan la capacidad de regulación y nos conduzca a una serie de enfermedades, entre las cuales la artritis reumatoide tiene participación importante. Nos queda claro que el mecanismo de acción, a la luz de la biología molecular y de los experimentos realizados desde hace mucho tiempo, es un inmunomodulador. Ayuda a reparar, y esto se ha definido de manera estricta, alteraciones en el DNA que al tener la capacidad de autocurarse, de autolimitar el daño que está sufriendo gracias a la acción de los fotones de acuerdo a una amplitud bien definida, pues modula de manera sensible todos los procesos de inflamación y regresa al comando para tener un aspecto fisiológico de este proceso que, como les dije inicialmente, es un proceso para tratar de mejorar las condiciones de salud de la gente. Pero no solo esto, ven ustedes el amplísimo campo que se está utilizando ya para el siglo XXI de la fototerapia, ¿no? Se utiliza para enfermedades dermatológicas, que fue la utilización inicial desde 1893 con River Vincent, pero ven ahora hay impresionantes artículos acerca de la prevención y el manejo del rechazo en trasplante de órganos, en donde los pacientes son sometidos a fototerapia y eso ha disminuido las dosis de inmunoreguladores, eso ha disminuido de manera sensible los procesos de rechazo, y hay artículos muy importantes en los últimos 12 años en donde pacientes sometidos a trasplante de riñón o a trasplante de corazón mediante el uso asociado a la fototerapia ha permitido mejorar resultados. ¿En qué otros procesos? Aparte de las enfermedades dermatológicas, enfermedades autoinmunes, el uso en oncología para pacientes que están ya fuera de todo tipo de tratamiento, el uso de la fotoinmunoterapia ha tenido una parte esencial como parte experimental el que se está logrando ahorita en otros lados del mundo. Y una infinidad de padecimientos como es esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis psoriásica, el esófago de Barrett, etcétera, en donde nos indica que este proceso ya está siendo ampliamente utilizado por muchísimos otros países. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, y nosotros pues estábamos fuera de la jugada. Creemos de manera sensible, porque no hemos recibido ninguna otra indicación precisa, a pesar de lanzar esto a varios proyectos de otras universidades, pero somos el único lugar en México donde estamos retomando de manera sensible este tipo de dispositivos y de experimentación para hacer la parte proporcional en el aspecto de investigación en seres humanos. Muchas citas bibliográficas, la mayor parte después del año 2000, que nos hablan del uso de la fototerapia en infinidad de padecimientos, entre ellos enfermedad del Parkinson, con resultados significativos en su beneficio, y muchísimas otras situaciones, en las cuales, ¿qué diferencia la fototerapia que se utiliza en Europa de la fototerapia que se usa en Estados Unidos, de la que estamos utilizando nosotros? Depende fundamentalmente de la amplitud. Ya veíamos que la amplitud de la luz del sol va de 0 a 10.000 nanómetros. La amplitud que nosotros estamos investigando desde hace 17 años va del orden de los 480 a los 526 nanómetros, es decir, es una amplitud muy reducida que nos permita bombardear con fotones el interior de las células inmunológicas y tratar de lograr el beneficio que de manera teórica nosotros hemos esbozado desde un principio. Este protocolo de investigación lo iniciamos en octubre del 2010 y lo denominamos la fototerapia como un adyuvante para mejorar la calidad de vida en el paciente con artritis reumatoide. El protocolo incluía las sesiones con el dispositivo de fototerapia, en donde dependiendo de las circunstancias lo utilizábamos diario, después 3 días por semana, 2 días por semana, todo esto dependiendo de los resultados. La exposición es de 45 minutos por sesión, donde damos la fototerapia en el pecho. En ningún otro lado, lo damos en el pecho con el fin de bombardear con esos 32.000 billones de fotones por centímetro cuadrado las células inmunológicas que pasan por los grandes vasos a nivel del tórax. Les hacemos evaluación clínica semanal con hoja de exploración, evaluamos bioquímicamente de manera quincenal y tenemos 5 tipos
de evaluaciones diferentes, entre las cuales tenemos las escalas de valor analógico, 2 escalas específicas diseñadas por los ingleses para pacientes con artritis reumatoide para ver su calidad de vida, y otras 2 escalas para ver la capacidad de funcionamiento de un paciente, que es la escala de Steinbroker y la escala de Karnofsky, donde se las hicimos al inicio y al final de las sesiones. Y por último, nos queda claro que estas pacientes, todas ellas estaban siendo vistas por médicos especialistas, ¿no? Todas ellas estaban siendo vistas mínimo por médico internista y la mayor parte por médicos reumatólogos, con tratamientos establecidos de acuerdo a la pirámide que les he mencionado, excepto los fármacos biológicos y las circunstancias en que ellas llegaron después de años y años de tratamiento. Esta fue la hoja que diseñamos para la evaluación articular. Diseñamos 57 articulaciones. Las escalas de evaluación que hace Estados Unidos para todos los proyectos de investigación les basta con 25 articulaciones. Bueno, tratamos de hacerlo de manera más completa. Queda claro que cada evaluación de cada paciente pues nos lleva aproximadamente de 30 a 45 minutos para hacer una evaluación de 7 aspectos fundamentales: el dolor espontáneo, el dolor a la presión, el dolor al movimiento, la flugosis, la incapacidad, la deformidad y la inflamación. La escala de valor analógico para darle un número al dolor y poder partir ahí, aunque sea de manera subjetiva, la mejoría o el empeoramiento que mostraban estos pacientes. Una escala para paciente con baja nivel escolar. Esta es la escala de Steinbroker, en donde nos dice que una clase funcional 1 es un paciente que tiene todas las posibilidades de desarrollar cualquier tipo de actividad hasta llegar a la clase funcional 4, que es una incapacidad total en pacientes postrados en cama o confinados a una silla de ruedas y que requiere pues, de la ayuda de terceras personas. La escala de Karnofsky, en la cual entre más puntaje se tenga, pues hay mayor capacidad del paciente de hacer sus actividades sin necesidad de ayuda, y conforme vamos descendiendo en el puntaje, pues van siendo pacientes que requieren ayuda de terceros para lograr sus actividades, inclusive para comer, para vestirse, para peinarse, para hacer sus labores personales. Y estas 2 son las escalas diseñadas en Inglaterra, en el Reino Unido, en donde nos hablan de la calidad de vida o de cómo la artritis reumatoide ha logrado influir, ha logrado incidir y ha logrado degradar el modo de vida de los pacientes. Esta escala del RACOL tiene 30 puntos en los cuales se especifica perfectamente bien cuáles son las anomalías o las alteraciones funcionales que le ha condicionado el paciente, que le ha condicionado la enfermedad al paciente. Queda claro que entre más puntaje tenga, pues menor calidad de vida tiene el paciente. La siguiente, hasta llegar específicamente al cuestionario de calidad de vida, en donde entre más alto sea el puntaje, mejor calidad de vida tiene el paciente. Entre menor puntaje tenga, peor calidad de vida tiene el mismo. Estos fueron los 5 sistemas de evaluación que estamos utilizando en estos pacientes. ¿Qué resultados preliminares hemos obtenido hasta ahora? Tenemos ya 30 meses de evolución en el proyecto, pero quise hacer una corte con los primeros 7 pacientes para ver qué resultados estábamos obteniendo. Estos fueron los que obtuvimos. Tenemos 7 pacientes, son 7 mujeres, cuya edad promedio fue de 41 años de edad. Casi un 28-29% de las pacientes tienen antecedentes familiares de artritis reumatoide, los cuales nos confirma que esto es un proceso hereditario, que es una alteración genética que se va pasando de generación en generación, que es lo que facilita la disregulación del sistema inmune, que va a promover la producción de infinidad de problemas en estas pacientes. Estado de origen, bueno, la mayoría son del Estado de México, tenemos de Guerrero el Distrito Federal. Y la primera sorpresa que nos llevamos es que la mayoría de las mujeres tenían una parte importante para el apoyo económico del hogar. Hay que comprender que estos procesos sociodemográficos han cambiado en nuestro país de manera significativa en los últimos años. Hace 25 años, prácticamente el 100% de las mujeres estaban limitadas al hogar, pero de 20 años a la fecha, el rol y el papel que la mujer representa en la familia ha cambiado de manera significativa por las condiciones que todo el mundo conocemos,
pero la mayor parte de estas mujeres tenían que trabajar para mantener su hogar. Tenemos estudiantes, empleadas, una dentista como parte importante. Entonces, el 71% de las mujeres eran mujeres que tenían que trabajar para el sostenimiento del hogar. La duración de la enfermedad en meses fue de 58 meses, es decir, mucho más de 4 años, ¿no? 4 años de que inicia el padecimiento, 4 años de que viene la progresión de la enfermedad, 4 años de estar siendo vistas por médicos especialistas. La que dice no es que de repente ya no tuvo para pagar al médico especialista, o definitivamente el tratamiento que le había sido administrado pues no producía ningún efecto, y decían, bueno, ¿a qué sigo gastando mi dinero? ¿A qué sigo gastando en medicinas si cada vez sigo peor? Estas fueron las circunstancias demográficas que obtuvimos en las 7 primeros pacientes del estudio. La siguiente: ¿cuál fue su evaluación articular inicial, es decir, antes de que iniciáramos las sesiones con la fototerapia? Aquí veamos, en promedio de estas 7 pacientes, 8.7 articulaciones con dolor espontáneo, 23 articulaciones con dolor a la movilidad, 28 articulaciones con dolor a la presión, 6.5 articulaciones en promedio para cada una de las 7 pacientes con inflamación. El número promedio de articulaciones afectadas en estas 7 pacientes fue de 30 articulaciones por paciente, 1.8 articulaciones deformadas y 9.5 articulaciones con limitación funcional en sus arcos de movilidad. Es decir, hay que tomar en cuenta que estas mujeres en su evaluación inicial ya venían con un tratamiento de muchos meses o muchos años de evolución. Todas tenían marcadores de inflamación positivos y el 72% de las mujeres tenían factor reumatoide positivo. Todas tenían alteraciones significativas en hiperglobulinemia, algunas tenían alteraciones colesterol y triglicéridos. ¿Y cómo estábamos en los aspectos de evaluación inicial con los 5 diferentes marcadores? Bueno, la escala de valor analógico que va de 1 a 10, 1 es un dolor un dolor muy ligero, un dolor poco ostensible, hasta el 10 que es un dolor intenso. Tenemos un 8.7 de 10. La escala de Racol, que nos habla de la calidad de vida del mismo, entre más puntos, menos calidad de vida, teníamos 28 de 30, y la escala de calidad de vida del mismo Racol, entre más puntos, mejor calidad de vida, pues de 80 tenían 14.8. El Karnofsky, que va de 0 a 100, 48.8, y la escala de capacidad funcional de Steinbroker, 5 estaban en capacidad funcional 3, 1 estaba en capacidad funcional 4 y solo 1 en capacidad funcional 2. Se dieron en promedio 62 sesiones de fototerapia a cada una de las pacientes. ¿Cuáles fueron los resultados? La siguiente. Aquí podemos ver antes de la fototerapia a después de la fototerapia. De tener 8.7 articulaciones dolorosas por paciente se disminuyó a 0.1. De tener 23.2 articulaciones con dolor a la movilidad tuvimos 0. De tener 28 articulaciones con dolor a la presión tuvimos solo 1. Y de 6.5 articulaciones con flogosis a 0.7. Es decir, antes de la fototerapia y después de las 62 sesiones de fototerapia que se dieron en promedio a cada paciente. El número de articulaciones afectadas, de ser 30 en promedio para cada paciente antes del inicio de las sesiones, disminuimos a 2.5. Lógicamente no obtuvimos ningún resultado en la cronicidad de las articulaciones deformadas, eso así se quedó, pero sí la limitación funcional en cuanto al número de articulaciones alteradas en los arcos de movilidad, de tener 9.5 articulaciones afectadas en los arcos de movilidad, disminuyó a 0.1. En cuanto a los procesos de los marcadores, todos sin discusión disminuyeron. Los procesos de marcadores de la inflamación, como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva. Se negativizó el factor reumatoide, cuando esto es algo en la literatura que no está previsto. Se dice que tienes el factor reumatoide positivo y se lo vas a tener absolutamente toda tu vida. Bueno, pues nosotros demostramos que en 3 pacientes se negativizó totalmente el factor reumatoide, no en 1, 2, 3, sí, en 3 pacientes se negativizó.
en otras disminuyó de manera sensible de tener cifras muy altas a la disminución de estas cifras como aspectos significativos en la evaluación bioquímica, ¿no? Pero donde realmente vemos el cambio significativo al disminuir o quitar el dolor, al permitir mejor movilidad, al permitir mejor desarrollo de sus actividades diarias, pues es en la calidad de vida. Vemos aquí que la escala de valor analógico para el dolor de 8.9 bajó a 0.7 de 10, la escala de RACOL, que entre más puntos peor está el paciente, de 28 disminuimos a 1.4, la escala de calidad de vida del mismo RACOL, que entre más puntos mejor calidad de vida, aumentamos de 14.8 a 76.2, el Karnofs, que se incrementó de 48.8 a 91.4, y en la clasificación de la capacidad funcional de Steinbrocker tuvimos una paciente en la escala 2 y 6 pacientes en la escala 1. Nos queda perfectamente claro que estos resultados preliminares son altamente optimistas. Nos queda perfectamente claro que hemos tratado de lograr un diseño para una enfermedad que es un problema muy importante para los pacientes. Sin lugar a dudas, creo que las conclusiones, la siguiente, es que la terapia fotónica o fototerapia es útil como adyuvante, ya que estas pacientes siguieron con el tratamiento de su reumatólogo. Nos queda claro que nosotros no cambiamos un ápice en el manejo de las pacientes, pero lo peor del caso es que por ese pensamiento unipartidista que tenemos, al enterarse los reumatólogos que estaban viniendo al hospital, nos regañaron o las corrieron de la consulta, y eso no se vale. Si yo no creo en una cosa, debo tener respeto, debo tener un respeto influido por el cientificismo puro que nos permita pensar que existen otras cosas. Yo viví 23 años en cuidados intensivos, pero también me queda claro que es muy importante la literatura seria, es la que nos permite avanzar en el conocimiento y en el tipo de manejo que estamos dando a nuestros pacientes, pero también me queda claro que hay muchas otras circunstancias que no por no conocerlas las voy a condenar, como en la Edad Media se hizo con muchos de los aspectos que florecieron en aquel tiempo. Nos queda claro que es muy útil, que disminuye de manera importante el dolor y permite la mejor movilidad. Hay una mejoría en la evaluación bioquímica de los marcadores y negativización del factor reumatoide, algo que la literatura no acepta, y hay una diferencia significativa en la calidad de vida. Esto, compañeros, es lo que hemos estado realizando los últimos 30 meses. Con el concurso de mi equipo de trabajo, el doctor Osorio, la doctora Irma González, mi enfermera Malena. Nos queda claro que la evaluación diaria de los pacientes nos lleva la mayor parte del tiempo de estancia en el hospital. Nos queda claro que estamos impulsando y estamos llevando a cabo investigaciones que en otros lugares del mundo están recibiendo todos los beneficios económicos para seguir adelante estos procesos: cáncer, SIDA, trasplantes. Y yo me pregunto, si ya iniciamos nosotros con resultados alentadores, ahora en cuanto terminemos el trabajo y tengamos ya el diseño y los resultados completos, lo vamos a presentar en la Academia Nacional de Medicina para que esto represente un hito en la investigación en nuestro país. Pero yo me sigo preguntando, el panorama es muy amplio, el panorama es impresionante y nosotros lo tenemos. Creo que lo que deberíamos de hacer es seguir adelante y tener, sin lugar a dudas, el apoyo económico que necesita la investigación. No hay investigación sin dinero, eso me queda perfectamente claro. ¿Cuánto utiliza Estados Unidos u otros países para el desarrollo de la investigación? El 5.6% del Producto Nacional Bruto. Y esto estamos hablando muchísimo de dinero. Mientras no cambie la percepción en las gentes a quien les corresponde apoyar infinidad de proyectos, que me he enterado, en el Instituto Politécnico Nacional tiene 8 o 10 proyectos impresionantes que están totalmente parados por falta de dinero. En este caso, todos los proyectos han sido utilizados con dinero de nosotros, de nuestro propio bolsillo, para seguir adelante con estas cosas, pero definitivamente nos queda
el amplio estímulo emocional de estar haciendo cosas que nadie está haciendo en el mundo y sobre todo para beneficio de los pacientes.